Bienvenidos a la charla de manejo de enfermedades en el huerto mediante técnicas amigables con el ambiente. Como el título lo expresa, vamos a tratar de primero reconocer la enfermedad y ver cómo podemos hacer para manejarla de manera amigable con el ambiente, o sea, sin tener que tratar de intervenir químicamente o de realizar acciones que muchas veces terminan siendo nocivas para nuestra salud. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer un manejo de estas enfermedades o de estos patógenos es identificarlos. La principal forma de identificar o de desglosar este complejo de patógenos es hacerlo mediante los principales causales, que son hongos, virus, bacterias y nematodos. Los hongos y los virus son los más importantes de nuestra región, los que más vamos a encontrar y los que más podemos realizar técnicas de manejo. Por eso vamos a abordar principalmente estos dos agentes causales. Cuando hablamos de hongos, es fundamental separar o identificar cuándo esos hongos son los que están atacando la parte aérea de la planta sin dañar las raíces, o al revés, cuáles son los hongos que están atacando a las raíces o el cuello de estas plantas, afectando de esta forma toda la planta, y dependiendo de estos agentes causales, atacando la parte aérea o atacando en el cuello y raíces, los manejos son muy diferentes a la hora de querer abordarlos. En el caso de virus, es importante reconocerlos y obviamente también ver esas técnicas de manejos. Partimos con la identificación del síntoma en el caso de hongos aéreos. Por lo general, los hongos producen lesiones locales en las hojas, ya sean manchas que pueden tener a los cloróticos, a los rojizos, pero por lo general esas manchas van a terminar generando una clorosis y una posterior necrosis. Si yo tengo este caso, un cultivo de tomate, y veo que está siendo atacada por este hongo, que no hace falta mencionar el nombre, lo primero que tengo que hacer es, apenas empiezo a detectar las primeras manchas en la hoja, realizar un raleo de esas hojas y enterrarlas o quemarlas. De esta forma yo voy a evitar que este hongo que está atacando la hoja, una vez que produce esa lesión, vuelve a reproducirse sobre esa lesión y a diseminarse en el resto de las plantas. Por lo tanto, si yo tengo una superficie que puedo hacer esta técnica de manejo de ir recolectando estas hojas con síntomas, no hace falta llegar a este extremo de manchas, pero cuando tengo las primeras manchas, lo principal es ir raleando. A diferencia de cuando yo tengo un ataque de hongos de suelo, el síntoma va a ser diferente, no se me va a manifestar con esas lesiones locales, sino que se me va a manifestar con una clorosis generalizada, o una clorosis de la parte basal, o una clorosis de la parte apical, que después van a terminar manifestándose en una clorosis general, o en una marchites. Cuando yo extraigo esa planta, voy a ver que la parte radicular se va a encontrar necrosada, y que vamos a encontrar, en la mayoría de los casos, la presencia del signo de ese patógeno, como en el caso de enfermedades foliares lo voy a encontrar sobre esas manchas. Al signo de los hongos lo voy a encontrar rodeando el cuello, rodeando las raíces, y en este caso, a diferencia de las enfermedades foliares, acá yo tengo que eliminar el ejemplar completo. Muchas veces dicen, si yo elimino la planta, me quedo con menos plantas en el campo o en mi huerto, pero lo fundamental es eliminarlo. Ustedes pueden ver que eliminando la planta y ese pedazo de suelo en donde está alojado principalmente el patógeno va a hacer de que yo elimine el inóculo del suelo, o sea que yo elimine ese hongo del suelo o saque una parte de ese hongo del suelo, permitiendo ir de a poquito limpiando o eliminando ese inóculo. Por lo general, la distribución de los hongos del suelo, de las enfermedades por hongo del suelo, suelen manifestarse en manchones o en rodales que permiten esa identificación, a diferencia de los patógenos foliares que
ataquen de manera general. Entonces, si yo veo que tengo un ataque focalizado, por lo general puede estar dado por hongos de suelo. Es importante mencionar que este tipo de síntomas, clorosis, marchitez, también está ocasionada por nematodos, que ese es otro tipo de patógeno que en esta charla no lo vamos a mencionar para no explayarnos tanto. Al final de la charla yo dejo mi contacto para seguir una comunicación y que esto sea el punto de partida hacia que ustedes puedan interpretar y poder manejar las enfermedades en su huerto. No toda marchites y clorosis general puede ser causado por un hongo, ya que galerías de insectos que generan en el suelo pueden generar esa misma sintomatología, o una un lote que no está parejo o desnivelado puede hacer que el agua se acumule, se encharque, produciendo alteraciones y produciendo que cuando yo haga ese cultivo haya asfixia radicular y muerte. Entonces esos manchones no va a estar dado por patógenos en el suelo, sino por anegamientos. Eso es otra de las causas fundamentales, o que muchas veces en los huertos tenemos muerte de plantas. Saliendo de lo que son hongos, entramos al ataque de virus. Los virus son más fáciles de reconocer que los hongos, porque por lo general las sintomatologías se les denominan mosaico, que son esas zonas cloróticas que alternan el verde normal. También podemos ver que lo hacen como si fueran dibujos o diseños, también siempre manifestándose con clorosis, pequeños anillos y deformación de frutos. El manejo o la principal forma de reducir este ataque es eliminar toda planta con este síntoma de virus. Si yo tengo en mi huerto 5 plantas de 100 que están con este síntoma, si yo elimino, estoy eliminando el inóculo o la fuente de virus, que por lo general estos virus van a ser transportados por vectores, que son insectos. Entonces, si yo elimino estas plantas, que son las que tienen los virus en su interior, cuando los insectos se alimenten de esta planta y vayan hacia otra planta, que por lo general son moscas blancas y pulgones, no van a tener, o van a tener menos cantidad o zonas para transportar el virus. Muchas veces el síntoma de virus suele confundirse con fitotoxicidad. Si estamos cerca de zonas agrícolas o el vecino aplicó algún herbicida, podemos encontrar estos síntomas que son muy similares a los causados por virus, que tenemos zonas cloróticas, deformación de fruto, deformación de hoja, y en este caso el problema está causado por presencia de un herbicida en el ambiente. Muchas veces esas zonas cloróticas también pueden ser por arañuelas, pequeños insectos que raspan las hojas y producen estas zonas cloróticas. Por lo tanto, es muy complejo la identificación de síntomas, pero esto es como una idea general a la hora de que ustedes, para hacer una estrategia de manejo, siempre tienen que reconocer el agente causal para después hacer las diferentes estrategias de manejo, que hasta ahora fue la extracción del ejemplar enfermo. En cuanto a lo que es manejo de enfermedades por hongos, ya sea de suelo o foliar, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en la Cátedra de Fitopatología y en el Centro de Transferencia de Insumos, hemos desarrollado un fungicida biológico o un insumo biológico a partir de un hongo que se llama tricoderma, que es utilizado como biocontrolador de enfermedades de hongo del suelo y foliares, y además como estimulante de crecimiento vegetal. Es un hongo que tiene muchos atributos, muchos beneficios, que para mayor información los invito a que consulten el correo, ya que nuevamente les digo que este tema es muy amplio. Acá pueden observar a una planta en la parte izquierda atacada por un hongo de suelo, que se llama Rhizoctonia, mientras que una planta tratada con este hongo benéfico Tricoderma, ven que también tiene una pequeña necrosis, pero es mucho menor la severidad del ataque. Esto es porque este hongo, entre otros mecanismos de acción, se alimenta del hongo. Acá podemos ver este tubo ancho es
Es un hongo patógeno que es Rhizoctonia, mientras que este tubito finito es la parte o el cuerpo del hongo que es Tricoderma. Y lo que hace Tricoderma es como una víbora que se enrosca en su presa. Lo que hace este hongo es enroscarse, penetrar y matar a este hongo. Por lo tanto, eso se ve traducido en una menor severidad o una menor severidad de ataque de este patógeno. Podemos ver que, como mencionamos recién, además de este hongo alimentarse de otros hongos, solubiliza nutrientes y le brinda hormonas a la planta porque las produce, logrando un mayor tamaño radicular, mayor cantidad de pelos radiculares, raicillas secundarias y por lo tanto un mayor crecimiento de planta. Estos son ensayos que hicimos en la plantinera del ingeniero Pablo Díaz. Acá podemos ver otros ensayos que hicimos en plantineras o en producciones del ingeniero Matías Cadamuro. Esta la mandó hace 2 semanas, es que es nueva, donde puede ver que cuando se aplica el tricoderma no solo que hay menor incidencia o menor severidad de enfermedades, sino que se logran plantas más grandes, más vigorosas, por esa acción que tiene de estimular el crecimiento de planta. Esto es un trabajo realizado por el Centro de Investigación Agropecuaria de INTA, acá en Córdoba, en donde pudieron comprobar más de un 50% de tamaño vegetativo y un 50% de rendimiento en plantaciones de berenjena inoculadas con tricoderma en suelos con problemas de patógenos. Otra forma de realizar manejo o control de patógenos de suelo es la solarización o la biofumigación, que esto consiste, como ustedes pueden ver ahí, la colocación de un nylon sobre un suelo movido, previamente regado, y esto se lo deja por lo menos 2 o 3 meses en los meses de máxima insolación, o sea, en primavera-verano, y de esa forma se reduce mucho la presencia de esos hongos de suelo. Y muchas veces también se reduce la presencia de nemátodos, que son los otros agentes causales de enfermedades en las plantas. Como complemento a esto, antes de hacer este movimiento de suelo y colocación de este nylon transparente, yo puedo, como ustedes ven ahí, sembrar una brasicácea, que en este caso se sembró colza. Cuando tiene unos 15-20 centímetros de altura, se lo incorpora al suelo y se lo tapa con este nylon. Esto, además de hacer un efecto de solarización, hace un efecto de biofumigación, en donde estas brasicáceas, que son la colza, la rúcula, el repollo, el brócoli, el coliflor, todas estas, la familia de las crucíferas, exudan un compuesto que bajan las poblaciones o reducen las poblaciones de hongos y de nemátodos principalmente que afectan a las plantas. Y si yo a esto lo complemento una vez que yo destapo, después de 2 o 3 meses con una aplicación de tricoderma, estoy logrando un suelo o tratando de llegar a un suelo que probablemente no tenga problemas de enfermedades. Y por último, a la hora de hablar de manejo de enfermedades, es importante considerar el triángulo de las enfermedades, ya que si yo tengo un patógeno agresivo, un patógeno, un hospedante susceptible y un ambiente favorable, es muy probable que se me genere una enfermedad. Es decir, si yo riego mucho mi quinta, hay mucha humedad en el suelo constante y está el patógeno y tengo un hospedante susceptible, es muy probable que ese hospedante sea más susceptible a enfermarse. Ahora, si yo riego lo justo o hago técnicas en donde yo puedo manejar este triángulo, voy a lograr hacer uno de los mejores manejos, que es el preventivo. No regar mucho, hacer riego por goteo en vez de riego por inundación, y diferentes técnicas que van a hacer que yo evite que este patógeno ingrese o que se acumule. Junto con este triángulo de las enfermedades también está el triángulo de alternativas de manejo, en donde ustedes pueden ver que si yo utilizo medidas culturales como podas, eliminar la parte enferma, rotar, no hacer siempre lechuga sobre lechuga sobre lechuga, sino rotarlo, hacer una leguminosa, después, o sea, hacer un cultivo poroto, después una lechuga, después una cebolla, ir rotando. A su vez, si yo manejo el riego, hago
no hago encharcamientos. Si la semilla que yo utilizo, yo previamente le hago un análisis o mando a analizar y sé que la semilla no tiene patógenos, y así haciendo medidas culturales para favorecer, realizando acciones preventivas, realizando manejos biológicos como les comentaba recién, y por último, si es muy necesario, la aplicación de productos químicos. Yo puedo llegar a tener mi huerta muy saludable, y yo digo una huerta muy saludable porque si yo trato de manejarla con todas estas herramientas que yo menciono acá abajo y llego a no utilizar el control químico, voy a comer, me voy a alimentar de muchas verduras sin presencia de fitosanitarios o de productos que muchas veces son nocivos por la salud, y más cuando no se manejan adecuadamente. Por lo tanto, mi huerta va a ser saludable. Con esta pequeña charla quise dar una introducción. Nuevamente dejo mi correo electrónico para que cualquiera que quiera ampliar esta charla pueda hacerlo y establecer un contacto. Cuando pase todo el problema de la pandemia, los esperemos poder ir a visitarlos o que nos visiten, pero por ahora las consultas virtuales o telefónicas son lo principal o lo más importante a la hora de establecer un contacto con ustedes. Muchas gracias por su atención, los espero en sus consultas.